Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a una nueva capacitación en el contexto de campaña de invierno. Dejo con ustedes a Patricia Contreras, quien va a ser nuestra presentadora y moderadora del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido a todos los asistentes a esta octava cápsula educativa de campaña de invierno 2020. Tal como sale en nuestro calendario de actividades, hoy nos corresponde la presentación de manejo de la crisis obstructiva y exacerbación de asma en el niño. Y para esta presentación hemos invitado al doctor Mario Calvo Gil, neumólogo infantil, alergólogo pediatra, profesor emérito de la Universidad Austral de Chile, expresidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Recuerden que todas las consultas que surjan ustedes las pueden hacer llegar a través del chat y al final de la presentación del doctor Calvo las iremos aclarando. Dejo con usted a nuestro expositor, el doctor Mario Calvo Gil. Gracias por la presentación, Patricia. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en estos momentos. Para mí es un agrado poder contactarnos, aunque sea a distancia, y desde ya les agradezco que estén acá presentes y podamos luego compartir las dudas o comentarios que ustedes me quieran hacer. Como bien se dijo, el título de manejo de la crisis obstructiva y exacerbación de asma en el niño, uno se preguntaría primero por qué, aparte de la crisis obstructiva y la exacerbación de asma en el niño, siendo que en general los medicamentos que usamos son iguales. Y el motivo principal es porque el tipo de pacientes que tratamos es distinto según la edad. Y antes de comenzar la charla, quería comentarles que yo no tengo conflicto de interés con el contenido de esta conferencia y que su contenido y los conocimientos son exclusiva responsabilidad mía. Los objetivos son los siguientes, poder a través de esta charla entregarle los siguientes elementos: conocer los factores desencadenantes de la crisis obstructiva y exacerbación de asma en el niño, evaluar los criterios diagnósticos, conocer las medidas terapéuticas y en qué momento las iremos aplicando, y definir el pronóstico y la evaluación futura, que espero entregárselos en estos 30 minutos. Independiente de cuál sea la edad del paciente, está claro que la causa más frecuente de sibilancias en el niño, sean lactantes, sean preescolares, escolares o adolescentes, la causa más frecuente de exacerbación, independiente que sean alérgicos, atópicos o no, son los cuadros virales. Y dentro de los cuadros virales, algunos que hemos echado de menos este invierno, como son rinovirus y virus respiratorio sincicial, son lejos los más frecuentes en Chile, en Latinoamérica, y como ustedes ven, esta es una publicación norteamericana del año pasado, y también en todas las partes del orbe, la causa más frecuente de exacerbación son los cuadros virales. Después vienen estos otros que son bastante menos frecuentes, aquí aparecen los coronavirus, pero esto se refiere al coronavirus a los coronavirus no epidémicos, así que no nos confundamos en eso. El más frecuente de todo, como les decía, es el rinovirus. En general hay más de 100 serotipos. Estos rinovirus, la característica que tienen son serotipos distintos, que en general dejan una inmunidad por periodos muy cortos, y no es inhabitual de que nosotros veamos, o nosotros mismos como personas, hagamos varias infecciones por rinovirus durante el invierno sin tener inmunidad posterior. Los coronavirus, como les decía, son los no epidémicos, y los otros que en general se detectan en los países desarrollados, y también como en el caso nuestro, que podríamos definirlo como un país en desarrollo, son los virus respiratorios sincicial grupo A y B, beta-neumovirus, muchos adenovirus, las influencias que ya conocemos, parainfluenza y otros con menos frecuencia, como es enterovirus, que en general no producen cuadros muy habituales. Estos son también una publicación del 2019, la forma en que los virus podrían actuar en nuestros pacientes independiente de la edad que ellos tengan. Asociados con exacerbación de crisis obstructivas, sean asmáticos o no, se ha determinado que tienen un rol importante el virus respiratorio sincicial, los virus para influenza, rinovirus, también bacterias, que está puesta aquí en esta línea, como el Chlamydophila pneumonia, adenovirus, enterovirus. Ustedes pueden ver cómo se van estos distintos ordenando en esta forma, y también aparece que otra bacteria como Mycoplasma pneumonia. También tenemos el virus influenza, coronavirus, como les decía recién, con menos frecuencia, bocavirus también con menos frecuencia, y metaneumovirus, que hemos visto que estos últimos inviernos ha ido aumentando de frecuencia.
Y también los virus se han relacionado con la posibilidad de que algunos pacientes desarrollen asma. Y entre ellos debemos nombrar el virus respiratorio sincicial, parainfluenza, rinovirus, especialmente en el periodo de lactantes, algunas bacterias, como ustedes pueden ver acá, Mycoplasma pneumonia, Moraxella catarrhalis, incluso se ha relacionado en uno que otro trabajo que están apareciendo ahora último, cuadros de hemófilos influenza, Streptococcus pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae con mucha menos frecuencia, pero que también en algunos casos se están desarrollando con asma. Y tendríamos sí un microorganismo que protegería el desarrollo de asma, como es el Helicobacter pylori, ya que este se sabe que entrega un potente estímulo TH1 y una infección precoz de este microorganismo podría ser un mecanismo de defensa para no desarrollar asma posteriormente, aunque seamos de tipo alérgicos. Conversemos entonces de manejo crisis obstructivas. Aquí nos vamos a desarrollar especialmente en niños menores de 3 años. Nosotros, como pediatra y como médicos y como personal de salud, tenemos muy incluido el concepto de que en general, cuando hablamos de las edades, tenemos incorporado al lactante como un grupo etario hasta los 2 años, y eso es correcto. Pero en la parte respiratoria, desde el punto de vista funcional, tal como se ha mostrado numerosas veces, el niño es más parecido hasta los 3 años de edad. O sea, si bien es cierto, desde el grupo etario el lactante llega hasta los 2 años para los cuadros de obstrucción bronquial y para lo que es fisiología y fisiopatología respiratoria, es mejor extenderse hasta los 3 años, porque en general, desde el punto de vista inmunopatológico y funcional, esa edad llega hasta los 3 años. Y este es un cuadro de un médico chileno que hace muchísimos años trabaja en Tucson, en Arizona, que los pacientes sibilantes tienen una evolución distinta dependiendo de la etiología que se los produce, y la causa más frecuente que nosotros vemos en el periodo de los menores de 3 años son este grupo que se llama sibilantes transitorios, o como le llamamos nosotros en Chile, STIV, sibilantes transitorios asociados a infección viral, que son niños que sibilan principalmente los primeros 3 años de vida y que posteriormente va regresando la sintomatología y tienen buen pronóstico. Tienen buen pronóstico siempre y cuando durante estos años no se hagan atópicos. Que existe otro grupo de niños que también empiezan a sibilar los primeros 3 años de vida, que tienen su pic durante el periodo escolar y que posteriormente tienden a quedar asintomáticos hacia la adolescencia, y son niños que clásicamente no son alérgicos y que tienen por lo tanto mejor pronóstico que aquellos niños que sibilan siendo alérgicos, como es el caso de lo que se llama acá la sibilancia asociada a IgE o asma bronquial propiamente tal, que son niños que empiezan a sibilar los primeros 3 años de vida y en la medida que van creciendo van teniendo cada vez más cuadros sibilantes. Fernando Martínez ha reconocido que en ese tiempo de juventud, como dice él, estos niños que él llamó sibilantes no atópicos no los denominó pacientes con asma, y actualmente sabemos que este grupo y este grupo sí tienen asma, unos de mejor pronóstico al no ser alérgicos que otros de peor pronóstico al ser alérgicos. Y este cuadro se nos hace un poquito más complicado con trabajos posteriores que han demostrado que en realidad la evolución de las sibilancias es bastante disímil entre un paciente y otro, y que lamentablemente no tenemos grandes elementos como para poder predecir cómo va a ser posteriormente la evolución de su sibilancia. Ustedes pueden ver estos pacientes que afortunadamente son los menos frecuentes, alrededor de un 5%, que inician sibilancia en el periodo de lactancia y van a conservar sibilancia durante el resto de la vida, y lo que es Malcolm Sears llamó como sibilantes persistentes, y que así los conocemos aún. Que hay otro grupo de niños que solamente inician sibilancia en el periodo preescolar y que van a mantener sibilancias también durante su vida, que es el sibilante persistente tardío, que afortunadamente hay un grupo de pacientes que habitualmente son no atópicos, que inician sibilancia en el periodo preescolar, vale decir, son sanos en el periodo lactante, y que desarrollan sibilancias más o menos hasta la segunda infancia, y que previo a la adolescencia quedan sin sibilancia. Y este es el sibilante en remisión, que son niños que tienen en general buen pronóstico. Hay un otro grupo de niños que inician el periodo lactante, generalmente lactante mayor, en el periodo lactante mayor, la sibilancia, y que en general conservan sibilancia durante la segunda infancia, luego tienen un periodo asintomático largo y reinician, sin embargo,
sibilancias durante la adolescencia y que los va a acompañar hasta la etapa de adultos, pero que en general son cuadros de sibilancias no graves. La causa más frecuente de reinicio de sibilancia es la contaminación ambiental, y especialmente el contaminante más severo que tenemos nosotros, que es el inicio del hábito tabáquico. Un niño que ha tenido sibilancia y que ha quedado sin síntomas, inicia el hábito tabáquico en la adolescencia y va a reiniciar sibilancia. Y es el niño que se llama sibilante con recaída. Y tenemos otro grupo de niños que a veces llaman la atención, por cuanto son niños que cada cierto tiempo están haciendo sibilancias y tienen periodos asintomáticos. Este grupo, generalmente estos cuadros también son relacionados con infecciones virales, y que es el sibilante intermitente. Y tenemos afortunadamente el más frecuente, casi el 70% de los niños con sibilancia, que es lo que llamamos el sibilante transitorio, que son niños que inician sibilancia en el periodo lactante y habitualmente durante el periodo preescolar tiende a desaparecer la sibilancia y luego esta no se reinicia. Está demostrado que estos niños lo que tienen es una función pulmonar alterada al nacer. Como tienen función pulmonar alterada desde el nacimiento, incluso previo al cuadro viral, es que después frente a cuadros virales hacen sibilancias, pero en la medida que el sistema pulmonar e inmunológico maduro, son niños que después van a quedar sin sibilancias. Afortunadamente es el grupo más frecuente. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a conversar es brevemente el grupo de sibilancias recurrentes en el lactante, que es el paciente que nosotros más frecuente vemos. Hay que recordar que de los lactantes, nosotros hemos hecho trabajos en cuanto a sibilancia en el lactante, el 42 al 45% de los lactantes hacen alguna vez sibilancia en su vida. Tenemos las sibilancias transitorias asociadas a infección viral. Si ustedes hacen estudios no chilenos, van a ver que en otras partes les llaman sibilancias asociadas a infección viral sin la T, pero como a nosotros nos gusta recalcar algunas cosas, se le coloca en Chile el nombre, la T, para definir que son transitorias. Asma propiamente tal, que es lo que más vamos a conversar, y obstrucción bronquial secundaria, que son niños que hacen cuadros obstructivos, pero debido a patología no respiratoria, como por ejemplo algunas malformaciones cardíacas, como por ejemplo reflujo gastroesofágico, inmunodeficiencias que son poco frecuentes, y quizás la más importante y que siempre hay que tenerla en cuenta es la fibrosis quística, que en todo paciente que haga cuadros sibilantes muy seguidos o que haga cuadros de neumonía, tenemos que estudiarla. Bueno, la situación más frecuente, como les decía, es lo que llamamos el STAI, 60 a 70% de casos de sibilancias respiratorias recurrentes. Es bueno destacar aquí que el primer cuadro de bronquiolitis, el primer cuadro de sibilancias, y cuando es por virus respiratorio sincicial, nosotros lo llamamos bronquiolitis. ¿Por qué los separamos? Porque desde el punto de vista terapéutico, está demostrado que el niño con bronquiolitis lo que requiere es observación, en caso que requiera oxígeno, hospitalizarlo para aportarle oxigenoterapia, pero son niños que en general no se benefician ni con la terapia de salbutamol, ni con adrenalina racémica, ni con anticolinérgicos y tampoco con kinesioterapia. Son niños que mejor es dejarlos tranquilos, que evolucionen espontáneamente. Este es un cuadro que dura 5 a 7 días y regresa espontáneamente. El uso de algún broncohilatador en algunos centros se utilizan como una forma de ver si, por si acaso, responden o no responden, pero en general no es un paciente que vaya a tener un cuadro respiratorio espectacular. Si ustedes utilizan salbutamol y responde, estarían autorizados para continuarlo. Ahora, me refiero solamente al primer cuadro obstructivo. Posteriormente no, por cuanto en los cuadros obstructivos posteriores sí vamos a usar la terapia que vamos a conversar luego. Entonces son cuadros respiratorios virales, sin historia familiar ni personal de atopia. En general esta es una de las cosas más características. En general son niños, como les decía, que nacen con función pulmonar baja antes de tener la primera infección respiratoria, continúan con función pulmonar, presentan hiperreactividad relacionada con el cuadro viral y en general no tienen inflamación crónica de la vía aérea, y estos niños no son asmáticos ni van a ser asmáticos en la edad adulta. Y eso se debe a que, tal como nosotros recordamos, el paciente con asma lo que fundamentalmente tiene son presencia de eosinófilos, mientras que estos niños que hacen sibilancias transitorias, el gran infiltrado de celular que tiene es en bases a neutrófilos.
Los eosinófilos son muy sensibles a los corticoides, por eso que el paciente con asma que tiene infiltración eosinofílica y nosotros usamos corticoides va a responder muy bien. Mientras que los pacientes que tienen neutrofilia, sabemos que el neutrófilo es resistente a los corticoides y por lo tanto la respuesta a la terapia corticoidal es mucho menos espectacular que cuando hay una infiltración por eosinófilos. Aquí tenemos el virus respiratorio sincicial, tal como nosotros sabemos que el coronavirus tiene una glicoproteína con la cual se une a la célula. En el caso del coronavirus del SARS-CoV-2, digamos, que está tan famoso, es una glicoproteína que se llama Spike. En el caso del virus respiratorio sincicial también usa una glicoproteína para unirse al epitelio celular e ingresar a nuestras células. Por lo tanto, estos pacientes con sibilancias transitorias, si bien vamos a conversar luego la terapia que vamos a hacer en ello, tenemos que tener en cuenta, y no por eso nos vamos a defraudar, ni tampoco a sentirnos que estamos actuando poco frente al paciente, son pacientes que tienen una escasa respuesta a los broncodilatadores, como también a los corticoides, por lo general no son atópicos, y solo sibilan los primeros 3 años de vida. Es en general el grupo de pacientes que las mamás sienten que nosotros con nuestra terapia los sanamos, pero en verdad, y ya que estamos entre el personal de salud, hay que decirlo que estos niños van a evolucionar favorablemente independiente del tratamiento que nosotros le hagamos. Sin embargo, y dentro del grupo de los niños que están sibilantes, hay alrededor de 1/3 de ellos que son niños que típicamente van a tener atopia. Y muy importantemente las madres nos van a contar, o los padres, de que a ellos les pasa lo mismo o que ellos tienen asma. Entonces, el niño que está haciendo sibilancias, pero que tiene alguna atopia, que nos entrega el antecedente de algún eczema, el más típico de todo, el eczema facial, o que ha tenido alergia a proteína de leche vaca o todavía la tiene, o que la madre o el padre tienen antecedentes de asma, es un grupo de niños que nosotros debemos separar de los sibilantes transitorios, más o menos el 28 al 30% de los niños que sibilan, ya que estos chicos son atópicos y que lo más probable es que van a tener asma durante varios años y que por lo tanto el tratamiento, si bien es parecido, va a tener una respuesta mucho mejor. Entonces son cuadros similares, también desencadenados por virus, pero con niños que tienen una base atópica. Este es un cuadro de un médico peruano que hizo su estadía con Fernando Martín en Tucson, actualmente trabaja en la Pontificia Universidad Católica en Chile, y que describió hace ya bastantes años, prácticamente 20 años, una forma que tenemos de diagnosticar asma, y que ha demostrado durante estos 20 años que efectivamente es una muy buena forma de diagnosticar asma en los niños pequeños, que como ustedes entenderán, no les podemos hacer pruebas de función para hacer un diagnóstico en laboratorio. Y estos son niños entonces que, como lo define este índice predictivo de asma, son niños que tienen sibilancias a repetición, pero algunos de estos dos criterios mayores, o asma en los padres o eczema. Y estamos entonces en este tipo de niños autorizados para hacer el diagnóstico de asma del lactante. O bien, dos de estos criterios menores, el diagnóstico de rinitis alérgica, niños que tienen sibilancias sin estar resfriados, o bien que tienen una eosinofilia alta. El índice predictivo de asma, posteriormente de la descripción del doctor Castro Rodríguez, apareció este API modificado de la doctora Teresa Gilbert, 4 años después, en el cual como criterio mayor incorpora el hecho de que si se le hace a un niño, a un lactante, un test cutáneo y se demuestra una sensibilización a un aeroalergeno, estaría también factible uno hacer el diagnóstico de asma del lactante. O bien, que dentro de los criterios menores, en vez del diagnóstico médico de rinitis alérgica, que en el lactante es difícil, transformarlo por antecedente de que el niño esté sensibilizado a leche, huevo o maní. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, en el sentido de los trabajos internacionales que sean de asma en lactante, se sigue utilizando como criterio más importante el API original, que son niños entonces que tienen 3 o más episodios de sibilancia en un año, con uno de estos criterios mayores o 2 de los criterios menores. Nosotros publicamos en la Revista Chilena de Enfermedad Respiratoria el 2015 este trabajo en que decidimos evaluar el trabajo del doctor Castro Rodríguez. Nosotros lo contactamos a él y le dijimos que íbamos a hacer este trabajo más bien en forma retrospectiva,
tomamos pacientes del policlínico respiratorio que tuvieran 6 o 7 años de edad, en ese lapso, que eran niños que ya tenían el diagnóstico de asma por test cutáneo, por espirometría, por historia clínica y por cuadro clínico, y vimos qué habría pasado si a los 3 años de edad, con los antecedentes que teníamos en ficha clínica, se les hubiera aplicado el API. ¿Hasta qué punto se podría haber hecho el diagnóstico a esa edad de asma? Y obtuvimos una relación muy significativa, tanto con los antecedentes sibilancias, el hecho de tener sibilancias sin resfrío, eczema, rinitis alérgica, eosinofilia, alergia alimentaria y asma en los padres. Y nosotros enviamos este resultado a publicar porque efectivamente vimos que si en estos niños que ya tenían el diagnóstico de asma se les hubiera aplicado el API cuando eran lactantes o preescolares hasta los 3 años, se les podía haber hecho el diagnóstico en ese momento. Y por lo tanto, entonces, ya que estamos cerrando una parte, ustedes pueden ver que en los niños, en la medida que van creciendo, los cuadros virales se mantienen con menos frecuencia después y van apareciendo entonces los elementos de atopia. Y por lo tanto también los agentes causantes y los desencadenantes tienden un poco a modificarse en el sentido de que las infecciones virales duran toda la vida, pero tienen más rol en la lactancia, aunque ustedes pueden ver que también en los adultos, y eso costó que los amigos neumólogos adultos lo entendieran, también los cuadros virales hacen crisis de asma. Los alergenos por alimentos, solamente en el periodo lactante, después pierden en general importancia. Los inhalantes domésticos, como es ácaro, el polvo de habitación en nuestra zona sureña, son muy importantes en la medida que van creciendo, al igual que los estacionales como es el polen. Los irritantes sí tienen importancia como cuadro obstructivo, el ejercicio, especialmente en la adolescencia, sobre todo en un asma no controlada, y los factores emocionales nosotros los vemos con bastante frecuencia y lo hemos visto lamentablemente en esta etapa de confinamiento, como algunos pacientes han tenido como desencadenante los cuadros obstructivos, algunos factores emocionales por los trastornos conductuales que están teniendo por el confinamiento prolongado. Es bueno decir, sí, que en general estos cuadros se producen cuando el asma no está controlado, porque si los pacientes tienen un asma estable con los tratamientos, en general estos cuadros no deberían producirle obstrucción. Y este es el esquema que nosotros hemos conocido durante muchos años, que se siguen aplicando en muchos países y en Chile también, es el que ustedes utilizan diariamente. Vamos a ir viendo luego cómo hay alguna tendencia a modificarlos, y luego les voy a decir por qué hay alguna tendencia en otros países a modificarlo. No en cuanto al uso del broncohilatador, sino que en cuanto a la dosis y al espacio de tiempo en que se demoran en ver si respondió o no. Sin embargo, nosotros seguimos usando este sistema de que si hay un puntaje del score de tal menor a 5 o menos, el paciente debe solamente recibir salbutamol. Les recuerdo que nosotros dentro del sistema adrenérgico, si tenemos el sistema adrenérgico alfa, que en general tienden a producir una broncodilatación leve, y este es un sistema que actúa sobre el sistema broncodilatador denominado beta adrenérgico. Tenemos el receptor beta 1, que está principalmente tanto en corazón como en bronquios, y que si usamos algún beta 2 adrenérgico tipo 1, vamos a tener un efecto indeseable en el corazón. Por lo tanto, siempre debemos tener estos adrenérgicos beta 2, como es el salbutamol y como es el fenoterol. Estos pacientes entonces solamente se deben ir a su domicilio con salbutamol, con 2 puffs cada 4 o cada 6 horas, dependiendo de la sintomatología. Si el paciente, por el contrario, tiene un puntaje de una crisis moderada de 6, 7 u 8, el paciente debe recibir lo que denominamos una hospitalización abreviada con 2 puffs de salbutamol cada 10 minutos por 5 veces, y como parte muy importante de la terapia de rehabilitación, de la terapia kinésica. En general, la terapia kinésica más bien se ha relacionado con las técnicas kinésicas, pero como lo ha demostrado en muchos trabajos, en realidad aquí la presencia del kinesiólogo es fundamental, no solo como un profesional que hace kinesioterapia, sino que también como un profesional que educa al paciente, que yo encuentro que es muy importante, como un profesional que enseña el uso correcto del inhalador con su aerocámara, y aparte de eso las técnicas kinésicas. Pero no es solo técnicas kinésicas, sino un profesional fundamental en lo que es educación y uso correcto de los medicamentos. Como bien sabemos, el paciente se evalúa a la hora,
Si a la hora después el paciente ya ha respondido, se va a domicilio con su terapia con salbutamol, y si mantiene un porcentaje moderado, incorporamos entonces los corticoides. ¿Por qué incorporamos el corticoide? El corticoide tiene un efecto antiinflamatorio potente sobre la infiltración celular. Si nosotros pensamos que inicialmente el paciente puede haber iniciado su crisis obstructiva solamente con cuadro obstructivo, sabemos que a pocas horas se instala una infiltración celular sobre la cual el beta-2 adrenérgico como el salbutamol no tiene efecto. Y la única forma de que este paciente responda mejor son con los corticoides. Y dentro de los corticoides, nosotros protegemos los glúteos de nuestros pequeños pacientes. Está absolutamente demostrado de que el corticoide oral empieza a actuar tan bien y dentro de los 20 minutos que actúa el corticoide parenteral. Por lo tanto, salvo que el paciente no tome o no acepte tomarse la prednisona, usaremos un tratamiento parenteral, sino idealmente usar un corticoide oral. Si este paciente a la hora siguiente ha respondido, lo enviamos a domicilio, pero sí con salbutamol más la terapia corticoidal, que en este caso es la prednisona, 2 miligramos por kilo, se recomienda usar en 2 dosis y periodos de hasta 5 días. En algunos países se usan periodos de 3 días porque suponen que con eso es suficiente, pero nosotros en Chile todavía lo tenemos por 5 días. Si el paciente conserva una crisis obstructiva moderada, el paciente se tendrá que hospitalizar. Y bueno, vamos a los cuadros más graves, afortunadamente los menos frecuentes. Si el paciente tiene una score de tal tan alto como 11-12, debe irse de inmediato al hospital con terapia de oxígeno. Si por el contrario tiene una crisis de 9 o 10, el paciente necesita aportarse oxígeno aparte de las medidas con salbutamol. Entonces, este paciente va a seguir el esquema, pero si no responde en la primera hora se va a hospitalizar, y si responde solamente a la segunda hora también se va a hospitalizar. Este esquema ustedes yo creo que lo manejan perfectamente. Aquí más que todo para mostrarles cómo actúan los beta-2 receptor, sean de corta o de larga acción. Nosotros tenemos en la pared celular de los bronquios un receptor, que es una enzima, la adenilciclasa, que es activada, en este caso supongamos que por el salbutamol, y transforma el ATP, que viene del ciclo de Krebs de todas las células, lo transforma en un compuesto cíclico, que es el adenosín monofosfato cíclico. Y es este producto intracelular el que tiene el efecto fisiológico de producir entonces broncodilatación, disminución de la presencia de eosinófilos y disminución de la hipertrofia muscular. Este es el AMP cíclico, quien va a ser el efecto fisiológico, y la forma de estimular su síntesis a partir del ATP es con el estímulo que hacemos con el beta-2 adrenérgico. Y paralelamente a esto tenemos este esquema de los glucocorticoides. Estos glucocorticoides tienen un excelente efecto sobre las células inflamatorias. Estas son células inflamatorias que llegan al sitio de la inflamación cuando se produce el cuadro obstructivo. Disminuye la apoptosis de los eosinófilos, disminuye las citoquinas que liberan los linfocitos, disminuye la presencia de las células mastocitarias y disminuye también la presencia de macrófagos, y muy importantemente disminuye la presencia de células dendríticas, que es la célula presentadora de antígeno más importante que tenemos nosotros en el aparato respiratorio. Pero también actúan sobre las células estructurales. Antiguamente se pensaban que las células de los bronquios y toda la estructura que tenemos en los bronquios eran, por así decirlo, las víctimas del cuadro infeccioso viral o de la reacción alérgica. Actualmente se sabe que no son las víctimas, ya que ellos participan activamente. Las células epiteliales, por ejemplo, también son capaces de estimular y de eliminar y de producir citoquinas que aumentan el cuadro respiratorio. Las células endoteliales salen más permeables y disminuyen y entregan plasma. Los músculos lisos se hipertrofian y las glándulas secretoras eliminan secreción. Todos estos elementos el glucocorticoide los disminuye. Disminuye la liberación de citoquina, disminuye la eliminación de plasma. Muy importantemente, a nivel muscular, estimula la presencia y la activación de células receptoras beta. Por lo tanto, el paciente que recibió solo salbutamol va a responder de una vez frente a la terapia de salbutamol, pero si además reciben glucocorticoides,
estos pacientes reciben mejor en algo que los médicos americanos utilizan un término que es como que sensibilizan al beta receptor para que responda al salbutamol o algún bronquilatador de acción prolongada. Eso explica por qué están tan en boga estas terapias de inhaladores mixtos que mezclan un beta-2 con los corticoides, por cuanto el corticoide, al sensibilizar a que estos receptores beta musculares respondan mejor, tenemos una mejor respuesta terapéutica. Y también disminuye la secreción mucosa, aunque hay que decirlo, en general, el rol de los glucocorticoides en cuanto a disminuir la secreción mucosa es bastante menor que en los 3 primeros. Bueno, hemos conversado de cómo vamos a tratar la crisis obstructiva del lactante, conversemos algo del manejo de la exacerbación de asma. Aquí les quiero comentar una mala noticia, de que estamos en una etapa intermedia. En el primer viernes de abril del 2019, nosotros conocimos de que se estaba elaborando una nueva guía de tratamiento de asma y que se repartió por vía digital. Este año ya tenemos publicado oficialmente la guía de tratamiento de asma, que aparecieron en marzo-abril de este año, tanto en español, como en la guía española de manejo de asma, como en inglés, que el GINA, que es la Iniciativa Global para Asma. Quisiera decirle que la GINA, que es una guía que se usa en todas las partes del mundo, prácticamente no hay país que lo siga, empezó como una iniciativa del Instituto Nacional de la Sangre, del Corazón y del Pulmón de Estados Unidos, y posteriormente se fueron incorporando científicos de todos los países, y en este momento ya es una guía internacional, en inglés y GEMA en español. Y quizás sea bueno decirlo de que estos son guías que son muy respetuosas de la decisión del profesional de salud, porque ellos no le llaman normas, ellos insisten que le llaman guías. O sea, lo que hacen es decirnos al profesional de salud, mire, de acuerdo a los trabajos que nosotros hemos investigado en medicina basada en evidencia, que como ustedes recuerdan tenemos de la letra A a la D, en que el peso mayor es la A, nosotros lo que hacemos es entregarle a ustedes las herramientas que hemos seleccionado en cuanto al tratamiento de asma. Ustedes verán frente a su paciente en la práctica diaria si utilizan lo que nosotros les recomendamos o no. O sea, son guías. Nos dicen, mire, esto está demostrado por medicina basada en evidencia, tipo A, que es la más fuerte, ustedes verán si la aplican o no. Y ellos nos definen los siguientes conceptos. Nos dicen que hablamos de crisis de asma como aquel episodio de deterioro de la situación clínica basal de un paciente que implica la necesidad de administrar tratamiento específico. Coloco énfasis en la palabra deterioro de la situación clínica basal. Otra denominación en distintas partes del mundo, agudización, exacerbación, ataque de asma. El otro concepto que entregan es la parte de identificación, en el sentido de que nosotros clínicamente podemos saber si el paciente está en una crisis de asma por aumento de los síntomas, porque el paciente relata la necesidad de utilizar más medicamentos, o porque podemos demostrar que tiene deterioro en la función pulmonar con respecto a su basal. Y también incorporan, como ya lo conocíamos desde años antes, el término de pérdida de control, que son síntomas de la enfermedad propiamente tal, sin deterioro en la condición clínica del paciente, y por lo cual, aun cuando el paciente se sienta algo obstruido, si no hay deterioro de la condición clínica del paciente, un grupo de estos pacientes, esta guía nos dice, mire, usted en este caso no necesita incorporar salbutamol, puede, como lo veremos luego, utilizar más frecuentemente un controlador, y probablemente con eso va a lograr el control del paciente con asma sin necesidad de usar salbutamol. Esto es, como les digo, es del 2020, ustedes lo pueden encontrar, si colocan www.gema o .gina, van a poder tener esto. Nos dicen que si bien es cierto, hay cierta relación con la escala de Tal que nosotros usamos, también plantea otros conceptos que es bueno tener. Este es un hecho subjetivo, si el paciente con disnea nos relata, ustedes recuerden que ya pueden ser niños escolares o adolescentes que nos van a comentar si sienten disnea o no. Este elemento es muy importante, hay varios trabajos hechos con medicina basada en evidencia, que el concepto de hablar es muy importante en el paciente con asma, se habla con párrafos o solamente logra
activar palabras o no puede hablar, que habla de la gravedad que tiene. La frecuencia respiratoria, son niños mayores, por eso que tienen esta frecuencia respiratoria, más de 20, más de 25, o bien incluso que estén en cuadro extraordinariamente grave, que sean pacientes que estén con bradipnea o con apnea, y así ustedes van viendo cómo la frecuencia cardíaca, cómo la presión arterial solamente se altera en los cuadros más graves, el uso de musculatura accesoria, que nosotros podemos objetivarla, en que esté presente o que sea muy evidente, la presencia de sibilancias, ya sea ocultándolo o por lo que se llama el oído desnudo, el nivel de conciencia. Si tenemos flujometría sería excelente de poder hacerle flujometría o bien una espirometría, que ya sería más difícil hacerlo, pero sí la flujometría podemos tenerla, son equipos bastante baratos para tener en los consultorios o en los servicios de urgencia. Saturómetro, afortunadamente en Chile prácticamente en todas partes tenemos, la saturometría también guarda una directa relación con estas evaluaciones clínicas que nosotros hacemos, y bueno, solamente en los casos más graves intervendremos al paciente haciendo medición en sangre del oxígeno y del CO2, pero basta con la tablita hasta acá, ya que no vale la pena intervenirlo. Ustedes pueden ver cómo también nos recomiendan esquemas similares en niños menores de 6 años, tal como lo sabemos, considerar una frecuencia respiratoria un poco más alta en caso de evaluarlo, igual que en niños mayores de 6 años, en general ellos tienen una frecuencia respiratoria más baja, como también nos relaciona el score pulmonar con la saturometría. Esto los he pasado menos rápido porque si ustedes quieren revisarlo, está, como les digo, publicado, este es un acceso absolutamente gratuito, y si bien es cierto, esto está recién instalándose, quiero comentárselo porque pudiera ser que en los próximos años ya hubieran normas más seguido, esto en nuestro país no se ha analizado aún. Y nos colocan los medicamentos que tenemos. Bueno, salbutamol, que lejos es un medicamento extraordinariamente bueno, muy útil. Nos recomienda en los cuadros más graves, como lo vamos a ver luego, incorporar el bromuro de ipratropio. El bromuro de ipratropio es un anticolinérgico que durante muchos años se ha propiciado para que se pueda usar en las crisis más severas. El sistema colinérgico, cuyo mediador químico es la acetilcolina, lo que hace es producir un aumento del tono broncomotor. Por lo tanto, si nosotros usamos algún derivado de la atropina, como es este bromuro de ipratropio, que es un derivado cuaternario de la atropina, nosotros lo que logramos es disminuir el tono broncomotor y por lo tanto potenciar el efecto del salbutamol. Nos dice también que en los cuadros más graves podemos mezclarlos sin problema, y esto finalmente logró llegar a GEMA o a GINA, pese que han habido numerosos trabajos antiguamente que ya estaban hablando que era necesario usarlo, especialmente trabajos canadienses. Los glucocorticoides sistémicos, como la prednisona, recomiendan ellos, pero lejos la prednisona oral. Este es un esquema que nosotros no hacemos, algunos países lo están haciendo, el uso de los corticoides inhalados en las crisis de asma, es un tratamiento bastante más caro porque se utilizan dosis altas de corticoides inhalatorios, y que por lo tanto hace que el tratamiento del esquema de asma sea muy caro, cosa que en nuestro país todavía no lo hacemos, y solamente, y aquí nosotros no vamos a conversar mayormente, porque estos son pacientes que están extraordinariamente graves en una unidad de tratamiento intensivo y que requieren terapia endovenosa, como sulfato de magnesio o agonistas beta-2 adrenérgico endovenoso, pero que escapan del interés de esta charla y de la conversación que queremos tener. Y que nos dicen entonces que una crisis leve, y aquí ustedes pueden ver cómo va cambiando la dosis. Nosotros habitualmente usamos 200 microgramos, ellos nos recomiendan usar, dependiendo de las condiciones, hasta 400 microgramos, un poco asemejando lo que nosotros hacemos en la espirometría. Nosotros, para demostrar reversibilidad en la espirometría, se aportan 400 microgramos de salbutamol, y lo que nos dice aquí es preferible que ustedes, dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, utilicen 400 microgramos de salbutamol en algunos casos. Reevalúelo en 15 minutos y no en 10. ¿Por qué motivo? Porque también, como lo hacemos en la espirometría, en general nosotros hacemos la espirometría para evaluar hiperreactividad 15 minutos o en algunos países 20 minutos después. Y ahí evaluar si responde, se va con SABA a su domicilio, y si no responde pasa a ser una crisis moderada, en el cual ellos nos recomiendan, como ustedes pueden ver, mayor dosis de salbutamol,
300 o 400 o 600 microgramos de salbutamol, pero con cámara cada 20 minutos para ir evaluando mejor la respuesta. Sáltense esto de nebulizado, porque como estamos en pandemia, está claro que no debemos nebulizar a nuestros pacientes porque se aumenta el riesgo de contagio del personal de salud, y por lo tanto de las inhalaciones debemos pasar directamente a la reevaluación. Nosotros en Chile estamos convencidos que las inhalaciones son tan útiles como nebulizaciones, y una inhalación bien hecha es tan útil como una nebulización. Y si el paciente responde, se irá de alta, pero este paciente se va a ir de alta con corticoides orales, como ustedes les dije hace algún momento atrás, 3 a 5 días. Ellos respetan el criterio del médico, si quiere aplicar corticoides orales por 3 días, como se hace en algunos países, o por 5 días, como lo hacemos en Chile. Y si no responde, recién entonces va a tener una crisis grave en que vamos a tener que al niño hospitalizarlo. Si bien es cierto, escapa un poco del interés de esta charla, en que más bien son pacientes ambulatorios. Estos niños son usuarios de oxígeno, todo lo que sea necesario. Se requiere utilizar la mezcla de salbutamol con ipratropio, como son niños que requieren oxígeno en general, sí se usa la nebulización, en la cual junto con los medicamentos estamos aportando oxígeno. También se hace un esquema de 20 minutos, son niños que requieren la mezcla, se les agrega corticoides, si está en condiciones de tomar, tableta puede ser oral, pero como son pacientes gravemente enfermos, es necesario entonces usar la vía endovenosa. Pero como les decía, la crisis grave tiende a escapar del criterio de esta charla. Nosotros tenemos una publicación muy antigua en este Journal de Investigation Allergology Clinical and Immunology, que ustedes pueden ver desde el año 98, en que nosotros sí propiciábamos el uso de anticolinérgicos en los pacientes con cuadros agudos de asma. Nosotros tratamos en ese momento 60 niños que tenían crisis de asma y pudimos ver que estos pacientes efectivamente respondían mucho mejor cuando agregábamos un anticolinérgico al broncodilatador, y afortunadamente las últimas guías ya lo han ido tomando, esta recomendación de numerosos trabajos. ¿Por qué se demoran tanto las guías? Por lo mismo, ellos colocan en la guía aquello que está absolutamente demostrado con medicina basada en la evidencia de tipo A, y no colocan lo que es recomendación de expertos o trabajos que no cumplan todas las exigencias que ellos colocan. Este es el tratamiento inicial de una crisis de un niño de 6 años, lo que nos dice Gema o lo que nos dice Gina. Ustedes hasta los 6 años traten los niños como lo hemos conversado antes en la crisis obstructiva, con salbutamol como el gran elemento y agregando corticoides en el niño que no responde. Pero a partir de los 6 años, ustedes van a ver acá, hay algunos cambios que nosotros en Chile todavía no lo hemos discutido, pero que ellos nos están proponiendo, que en el paso 1, que es el niño que tiene síntomas durante el cuadro agudo, si bien es cierto, como liberador, nos siguen recomendando el beta-2 adrenérgico, nos dicen que probablemente las veces que tengamos que usar salbutamol, ellos están recomendando usar salbutamol junto con algún corticoide inhalatorio a dosis baja. ¿Por qué motivo es esto que a nosotros nos puede llamar la atención? El fundamento que ellos colocan para esto son 5 trabajos que cumplen los requisitos de ser un trabajo con medicina basada en evidencia, que están indicando que el paciente que tiene un asma intermitente o un asma persistente leve que no está usando corticoide inhalatorio, sino que está usando solamente salbutamol, están teniendo crisis graves. Y que son pacientes que utilizan excesivamente salbutamol. ¿A qué llamamos excesivamente? Ellos dicen pacientes que utilizan más de 2 veces salbutamol en la semana, o que utilizan más de 2 canister de salbutamol en el año. En esos pacientes que están teniendo crisis graves, aunque tengan cuadros leves de asma, es que ellos recomiendan incorporar cada vez que usemos salbutamol un corticoide inhalatorio. Aquí no estamos adelantando, esto está publicado de abril del 2020, como les recomiendo, esto no está tomado en Chile, pero es bueno que ustedes lo tengan en cuenta porque es un cuadro de forma de tratar que pudiera ser que en nuestro país se modificara posteriormente. Y algo que sí los países europeos hacían desde antes y que nos están recomendando también en tratamiento inicial en adultos y adolescentes con asma, es que el niño que tenga sibilancias, si bien es cierto, como otra opción colocan el salbutamol, ellos como
digamos, liberador preferente, colocan a necesidad, dependiendo de los síntomas, el uso de corticoides de inhalaciones con formoterol, que es un broncodilatador de acción lenta, que nosotros no tenemos disponibles todavía en la red, pero que pudiera ser más adelante si es que los grupos que trabajan estudiando las normas internacionales nos recomiendan, porque lo que nos dice es, si usted tiene un paciente que tiene síntomas en forma aislada y no requieren terapia permanente, cuando tenga que dar un liberador no use salbutamol, sino que use la mezcla de corticoides inhalatorios con formoterol. Y se lo suspende cuando pasan los síntomas. Y en la etapa 2 nos dice, si usted tiene al paciente con corticoides inhalatorios y formoterol, con 2 puffs en la mañana, por ejemplo, y 2 puffs en la noche, tiene síntomas, usted aumente la dosis a 2 puffs cada 8 o 2 puffs cada 6 horas mientras tenga síntomas, y cuando estén bien, vuelvan a 2 veces al día. El formoterol es un broncodilatador de acción prolongada que se le puede aumentar la dosis hasta 4 veces al día, pero nosotros en nuestra red tenemos en este momento como broncodilatador de acción prolongada el salmeterol. Y el salmeterol, la dosis tope es de 100 microgramos, por lo tanto este esquema no puede hacerse con el salmeterol. ¿Por qué no lo tenemos? Porque, como le comento, estas son normas internacionales que en Chile todavía no se han discutido ni aceptado. Tenemos aquí, de nuevo, el esquema de los corticoides. ¿Por qué lo coloco aquí? Porque tal como en el paciente que fundamentalmente hace cuadros obstructivos por virus y que no tienen atopia, la respuesta a los corticoides va a ser lento. En este tipo de paciente en que la gran infiltración que tiene eosinofílica, la respuesta es muy buena. Y aquí tenemos nosotros el esquema de por qué las normas internacionales nos están recomendando el uso del corticoide con el beta-2 de acción prolongada, porque se sabe que el glucocorticoide, al actuar en forma intracelular y hacer un efecto antiinflamatorio, además hace que este receptor del beta-2 se sensibilice y por lo tanto la relación de broncodilatación que se obtiene es mucho mejor. Y tanto los corticoides inhalatorios como el formoterol o el salmeterol tienen un efecto sinérgico y se ven potenciados por el efecto de los corticoides. Les reitero que en caso de rescate, GINA y GEMA son categóricos en decir que el salmeterol, como está con una dosis tope, ya no se puede aumentar la dosis, cosa que sí se puede hacer el formoterol. Esto les recuerdo, en pediatría poco tiene que ver porque es un esquema que se empezaría a usar a partir de la etapa de adolescente y en los adultos. ¿Por qué el formoterol tiene mejor acción que el salmeterol como broncodilatador de acción rápida? Bueno, este es el receptor beta-2 adrenérgico. El salbutamol, tal como dice aquí abajo, es hidrofílico, tiene una corta duración, una acción muy rápida, por el hecho de ser hidrofílico. El lado contrario es el salmeterol, que es un medicamento de tipo lipofílico. Él se une a la célula y está cada cierto tiempo estimulando el receptor beta. La gracia que tiene el formoterol es que es un híbrido, ya que si bien es cierto, tiene un rol lipofílico, también tiene una porción hidrofílica, lo que hace que logre tener una rápida respuesta. Y este es un trabajo que ya estaba planteando esta evidencia del 2006, ustedes pueden ver lo lento que son nuestras guías, lo que se demoran en aceptar los trabajos, en que son pacientes que se les aplica salbutamol y evalúa la respuesta del BEF1 con espirometría. Y la respuesta que se obtiene con salbutamol es tan buena como la que nosotros conocemos, muy espectacular, pero que ya a los 90 minutos, siendo buena, empieza un poco a declinar. Mientras que el formoterol, o esta mezcla de budesonida con formoterol, tiene una respuesta broncodilatadora tan rápida como lo hace el salbutamol, pero se mantiene mucho más larga que el salbutamol. Bueno, espero no haberles complicado mucho el esquema de esto. Es un esquema que ya se está empezando a usar y tenemos que estar atentos a las noticias que podemos tener en nuestro país. Ahora, no puedo escaparme de la pandemia. ¿Alguna modificación con el SARS-CoV-2? Les recuerdo que el virus no se llama COVID-19, el virus se llama SARS-CoV-2. La enfermedad se llama COVID-19 porque es coronavirus disease, y como se dio a conocer el año 2019, la enfermedad se llama COVID-19 y el virus se llama SARS-CoV-2.
Bueno, como les decía recién, usa una glicoproteína, que es la glicoproteína que se llama Spike, que es la que se fija principalmente en el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, y usando este mecanismo es que ingresa a la célula donde inicia su replicación. Tenemos receptor de la enzima convertidora de angiotensina en muchas partes del organismo, pero en el caso nuestro vamos a conversar de la que está presente en el pulmón, y ustedes pueden ver cómo la persona que fuma incendia mucho más esta situación. Este fue un trabajo publicado en 2020, está dentro de la página editorial, en que nos pregunta qué pasa con el asma y qué pasa con el paciente alérgico y el COVID en las enfermedades severas por COVID-19, el paciente que está severamente enfermo. Y este trabajo se presentó, está publicado este año, y se presentó en el Congreso Digital de la Asociación Europea de Alergia, Asma e Inmunología Clínica, que fue en la primera semana de junio. Nosotros pudimos verlo por vía digital, y ustedes pueden ver que ellos estudian la expresión del receptor del ECA2. Voy a decir ECA2 para no, o AC2 como sale aquí, para no hablar mucho de enzima convertidora en angiotensina 2. Ustedes pueden ver que los pacientes que no tienen asma y que tampoco tienen alergia, son pacientes que tienen una alta expresión de este receptor, y que sin embargo los pacientes que tienen asma y que además tienen alergia, tienen una expresión disminuida del receptor. Y en los pacientes asmáticos no atópicos tienen una expresión alta del receptor, y cuando el paciente tiene asma y está alérgico, la expresión del receptor es bastante más baja. Por lo tanto, la respuesta en esta carta editor de este JASI, que es una revista muy prestigiada de este año, es que nos indica que el aumento de la expresión y por lo tanto las posibilidades de hacer una enfermedad más grave, COVID-19, en los pacientes de hipertensión, diabetes mellitus y obesidad está demostrada. Mientras que, y esto será necesario estudiarlo, pero afortunadamente para nosotros así ocurre, el paciente que es alérgico con rinitis alérgica o con asma alérgica tiene una disminución de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, y por lo tanto aquí el mensaje es claro de que el paciente que está con un tratamiento permanente de asma debe continuar con el tratamiento permanente de asma, independiente de que esté usando corticoides inhalatorios, porque eso no le va a producir ningún riesgo de tener un COVID-19 más grave que el paciente que no tiene asma. Bueno, quiero agradecerles muy sinceramente la atención que me han dado. Muchas gracias por su atención, y ahora quedo, digamos, muy atento para escuchar los comentarios, los aportes de ustedes de que estén de acuerdo con esto o no, y las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calvo, por su excelente presentación. Ahora comenzamos con las preguntas que ya nos han llegado varias por el chat. Pregunta sobre bronquiolitis. ¿Cómo tener la certeza de cuál es el primer episodio de su vida si presenta un cuadro respiratorio previo, que fue interpretado como un cuadro alto, resfrío, rinofaringitis, entre otros? Qué buena pregunta, muchas gracias. Bueno, al cuadro, efectivamente el niño puede tener un resfrío por virus respiratorio sincicial, ¿cierto? Sin tener compromiso bajo. Pero aquí se refiere al hecho, como decíamos, de este grupo de pacientes que en general nace con función pulmonar baja. Y ese niño que nace con función pulmonar baja, cuando hace la primera infección por virus respiratorio sincicial, generalmente, en medicina no se cumple el 100%, pero generalmente son niños que hacen cuadro obstructivo. Por eso que el antecedente anamnéstico es importante. Muy probablemente el niño que ha hecho un virus respiratorio sincicial solamente con resfrío común son niños que muy probablemente no tienen alterada la función pulmonar y por lo tanto van a ser cuadros de vía aérea superior. O sea, el único antecedente que tenemos acá es el primer cuadro bronquial obstructivo al que le damos valor, y recalco la palabra obstructiva. Y además de eso debemos recordar que generalmente son pacientes lactantes menores, habitualmente entre 4 a 8 meses, que hacen este primer episodio. Otra pregunta, doctor. ¿Qué validez le da al test cutáneo en menores de 4 años y sobre todo en lactantes? Bueno, el test cutáneo nosotros en Chile en general tendemos a hacerlo de los 4 años en adelante para que podamos aprovechar mejor nuestros recursos. Pero es un test cutáneo el test cutáneo se puede hacer a cualquier edad.
¿Mm? El punto es cómo interpretarlo. Generalmente son negativos, y si nosotros tenemos un niño de 1 año que tiene un test cutáneo negativo, lo que podemos afirmar es que en ese momento el paciente no tiene una patología alérgica que sea de importancia. Eso no significa que el niño a los 4 años pueda tenerlo. Y si hace un test cutáneo positivo a los 4 años, diremos en ese momento, este niño sí puede tener importancia, su patología, la alergia. ¿Por qué se incorpora en el esquema en el 2004, en el APE se incorpora? Porque se le da valor solamente al test cutáneo positivo. Vale decir, si nosotros al año de edad hacemos un test cutáneo y el test cutáneo sale negativo, no tiene mayor valor. Pero en aquellos pocos pacientes que el test cutáneo salga positivo, sí tiene mucho valor como predictor de asma. Siguiente pregunta. Sobre tipos de sibilantes. ¿Las condiciones de atopía prematuros o con displasia broncopulmonar afectan en el fenotipo de sibilante que será el niño durante su vida? Efectivamente. El niño que tiene, digamos, una prematurez, hablemos primero del prematuro, el niño que tiene una prematurez tiene función pulmonar baja, y aquí quiero entregarle un poco de mensaje negativo a los que puedan tener un hijo prematuro. Hay trabajos nórdicos, especialmente ellos en Suecia y en Noruega, en que ellos han seguido pacientes prematuros que ya tienen 40 a 43 años de edad. El último trabajo que yo leí tenían ya de promedio de seguimiento 43 años, y esos adultos, pese a que hacen vida normal, nunca logran llegar a una función pulmonar normal. Vale decir, son personas que nacen con función pulmonar disminuida en la etapa de prematurez y conservan una función pulmonar disminuida hasta la etapa de adulto. Esos pacientes tienen muchísimas más posibilidades de hacer cuadros obstructivos, y quizás, y lo que se está temiendo en ellos, es que probablemente hagan EPOC, o sea, hagan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluso ya de los 45 años. Pudiera ser que tuvieran EPOC antes que el niño que nació de término. Y el paciente con displasia broncopulmonar, efectivamente, también tiene más tendencia a hacer sibilancia, y eso lo vemos todos los días nosotros cuando hacen cuadros virales. La siguiente pregunta. Se dice que el aumento de asma alérgico está vinculado al uso de antibióticos. Esto podría estar relacionado con la presencia de Helicobacter pylori, que desaparece con antibióticos. Existe una aproximadamente alta prevalencia de Helicobacter pylori en los adultos chilenos. ¿Cómo pudiese relacionarse ambos factores? Bueno, el Helicobacter pylori, la infección por el Helicobacter pylori en general tiene que ser relativamente precoz. Yo no digo que infectemos a los niños, estas son cosas que aparecen, porque el Helicobacter pylori es un muy buen estimulante de la línea TH1. El paciente con alergia sigue la línea TH2. Entonces, esa es la explicación que se da como se da protector, pero el rol protector lo hace solamente en las etapas de infección precoz. Si nosotros tenemos un adulto que a los 30 años adquiere Helicobacter pylori, la vida de él ya está programada si es atópico, y eso no lo va a modificar. Les recuerdo que hay trabajos que hablan de que la atopia probablemente se instala antes que el niño empiece a caminar, o sea, el primer año de vida, solo que después se va a ir manifestando. Y aquí lo enlazo al revés con la pregunta de los antibióticos. Efectivamente, se sabe que los antibióticos alteran la flora intestinal, pero también altera la flora bronquial. Yo me crié, hace ya muchos años atrás, diciendo que la parte respiratoria era estéril. En realidad lo que teníamos era que no teníamos métodos para diagnosticar las bacterias que habían en el epitelio respiratorio. Y actualmente sabemos que el epitelio respiratorio es rico en bacterias que antiguamente no sabíamos investigar. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos y usemos precozmente antibióticos, se altera la flora también bronquial, y probablemente de bacterias que nos podían proteger de tener hiperreactividad bronquial, son reemplazadas por otras bacterias más clásicas como neumococos o hemófilo influenza, que sí cumplirían un rol eventualmente en hiperreactividad. Otra pregunta.
un paciente con diagnóstico de asma moderado, que tiene indicación de budesonida 2 puff cada 12 horas y salbutamol SOS, y estaba bien con estas indicaciones. Posterior a un mes de control, el paciente señala que ha utilizado salbutamol 2 veces al día y que ha andado bien. El profesional kinesiólogo, después de evaluar el paciente, ¿podría indicar algún cambio de dosis de inhaladores o debe ser una indicación médica considerando que es complicado realizar espirometría en pandemia? Claro, que bueno, efectivamente la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias sacamos nosotros una recomendación, reitero, no normas, una recomendación de que en este periodo de pandemia no se hagan espirometrías, y afortunadamente así ha sido. Efectivamente, el amigo kinesiólogo debería derivarlo al médico por cuanto ese paciente, tal como él muy bien lo pesquisó, no está siendo controlado por budesonida y debería entonces utilizar la mezcla de budesonida más un broncodilatador de acción prolongada. Si es que tiene más de 4 años. Hay que recordar que los broncodilatadores de acción prolongada están autorizados a partir de los 4 años de edad. Todavía no están autorizados bajo los 4 años, eso pudiera ser que más adelante cambiara. Yo les recuerdo que, no sé, unos 10 u 11 años atrás, la mezcla de corticoides inhalatorios con broncodilatador de acción prolongada están autorizados a partir de los 12 años. Y posteriormente la FDA disminuyó la autorización a partir de los 4 años, pero hoy día 9 de julio, todavía estamos en la etapa de solamente usarse bajo los 4 años. O sea, perdón, sobre los 4 años. La siguiente pregunta, el score de TAL para crisis obstructiva, ¿hasta qué edad es objetivo utilizar? El score de TAL lo publicó un médico israelí, se llama Asher Tal, lo publicó el año 1987, y él lo publicó en trabajo de bronquiolitis. Y en ese trabajo del año 87 él logró demostrar que el uso de corticoides en la bronquiolitis medida por parámetros clínicos como el score de TAL no tenía efecto en la bronquiolitis. Y por el contrario, en algunos pacientes la bronquiolitis se prolongaba cuando se les daba corticoides orales. Y entonces el esquema inicial de Asher Tal, del esquema tal, debería usarse hasta los 3 años. Ahora, sin embargo, si ustedes ven, aunque después no se llame score de TAL, los criterios de TAL los seguimos usando. La frecuencia respiratoria, la reacción de partes blandas, la ocultación de sibilancia es universal. Se usa del periodo recién nacido hasta una persona de 100 años. Pero el esquema de score de TAL, probablemente TAL, está pensado en los menores de 3 años. Siguiente pregunta. En un paciente SVOR con sibilancia desde lactante menor, rinitis alérgica en tratamiento con antialérgicos como el Montelukast y corticoide más LABA, con muy buena respuesta que cursa sintomático por más de un año. ¿Qué recomienda? ¿Evaluar disminuir escalonadamente el tratamiento o esperar que sea capaz de realizar una espirometría para decidir el ajuste del tratamiento? No. Si el paciente lleva 6 meses de buena evolución, lo lógico es empezar el step down, el bajar los escalones de tratamiento. Ahora, no sé si será una pregunta o será un hecho real de que un lactante esté recibiendo corticoides inhalatorios más LABA más Montelukast, porque en realidad no debería usarlo. Ahora, si lo está usando, el colega que se lo indicó está corriendo un riesgo, porque si le pasa algo al paciente con LABA no vamos a tener, digamos, algún efecto teórico para defender al colega. O sea, el niño menor de 4 años puede usar corticoides inhalatorios solo más Montelukast. Si nosotros vemos que la evolución es buena, hay que empezar a bajar el escalón del tratamiento, aunque no tengamos espirometría. Y ahí mi recomendación sería primero sacar el Montelukast, dejarlo con el corticoide inhalatorio. Si la evolución es buena, bajar los corticoides inhalatorios, y si la evolución es buena, suspenderlo. Siguiente pregunta. ¿El uso de inhalador anticolinérgico conviene usarlo máximo cada 6 horas? No, el uso de anticolinérgico se puede usar también cada 20 minutos. El efecto secundario más indeseable que ha tenido o que puede tener es que podría también secar la boca. Pero es un medicamento extraordinariamente seguro. Les recuerdo que los pocos pacientes que no toleran el salbutamol, porque les produce taquicardia, porque tiene temblor de extremidades,
deben tratarse con anticolinérgico. El anticolinérgico es un medicamento muy seguro. El único problema, que se los cuento como detalle, pero que se ha descrito, es que como es un derivado de la atropina, sobre todo en los lactantes menores, si no se hace bien el puff y parte de la aerocámara se desplaza hacia el ojo, si el paciente recibe anticolinérgico en la pupila, va a tener una midriasis, se le van a dilatar la pupila algunas horas, ¿no? Que es una cosa de anécdota que se ha dicho, pero que es un riesgo que puede ocurrir sobre todo en los lactantes menores si lo estamos usando y la madre no usa bien la aerocámara y se le desplaza de la nariz o no queda tan hermética y desplaza parte del medicamento hacia el ojo, el paciente tiene una midriasis que le va a hacer mirar borroso un par de horas y nada más. Con respecto al COVID y niños asmáticos alérgicos que usted mencionó en su presentación, ¿tendría el mismo riesgo que un no asmático si está en tratamiento compensado? Claro, lo que llamó la atención, y ocurrió tanto en China como en la zona de Lombardía, en el norte de Italia, que el porcentaje de pacientes con asma que tenían con COVID, o sea, con la infección grave, era menor que el porcentaje de asma que tenían en la población. O sea, si voy a inventar, si el porcentaje de asma en la población de ese sector de China o del norte de Italia era de un 20% de asma, los pacientes con asma que hacían COVID grave, el porcentaje era de un 12 o un 15%. O sea, era menor que lo de la población. Y ahí fue que se empezaron a estudiar la expresión de los receptores. Lo que podemos decir hasta hoy día, 9 de julio, porque el SARS-CoV-2 cada día nos enseña algo nuevo, de que el paciente con asma no tiene ninguna mayor gravedad que el paciente que no tiene asma. Y si el paciente está con corticoides inhalatorios, debe mantener corticoides inhalatorios. Y si está con una crisis de asma, hay absoluta autorización para usar corticoides por vía sistémica. Siguiente pregunta. ¿El rol de medir IgE total o específica en lactantes o preescolares versus test cutáneo? ¿Cuál es su opinión? La opinión es que el test cutáneo es más específico. O sea, si el test cutáneo sale positivo, tiene mayor rol que la IgE. Además que el test cutáneo es un examen bastante barato, al contrario de la IgE o sobre todo de la IgE específica que es cara. Lo que pasa en el lactante es que la IgE y la IgE específica es más sensible que el test cutáneo. O sea, pudiera ser que el test cutáneo ¿cómo se llama? Nos dijera que es negativo y nosotros por IgE podemos demostrar que sí está sensibilizado. Entonces, el test cutáneo es más específico que la IgE específica, pero es menos sensible. Como aquí hay que decir lo que uno hace, yo en el lactante todavía prefiero pedir IgE o IgE específica antes que el test cutáneo. Siguiente pregunta. Considerando que exacerbaciones asmáticas son ampliamente gatilladas por virus en crisis por SARS-CoV-2, en cuanto a manifestaciones clínicas, ¿tiene alguna diferencia? Sí, me pasé muy rápido quizás la diapositiva donde estaban puestos los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Nosotros tenemos receptores del ECA2 en el pulmón, pero hasta ahora no se ha demostrado que hayan receptores ECA2 en los bronquios. O sea, el coronavirus tiene una predilección, el SARS-CoV-2, digamos, tiene una predilección por hacer un daño pulmonar y no irritación bronquial, porque los receptores que encuentra para ingresar a las células los encuentra en el pulmón y no en los bronquios. Por lo tanto, el SARS-CoV-2, cuando produzca compromiso respiratorio, va a producir neumonía y no crisis obstructiva. Al usar corticoides inhalatorios permanentes en SBOR en un lactante de 6 meses, ¿qué dosis recomienda y cuál? Bueno, les recuerdo que para nosotros usemos corticoides inhalatorios en cualquier cuadro obstructivo, sea asmático o no, el niño debe tener al menos unas 4 crisis obstructivas al año o más. Por lo tanto, es muy poco probable que nosotros a los 6 meses le indiquemos corticoide inhalatorio a un niño, porque todavía no ha desarrollado 3 o 4 crisis obstructivas. Supongamos que efectivamente el paciente en los primeros 6 meses de vida ha hecho 4 cuadros obstructivos. Yo investigaría primero una patología distinta a una patología respiratoria.
Si ese niño tiene 6 meses y está haciendo ya 4 cuadros obstructivos, investigaría inmunodeficiencia, investigaría fibrosis quística del páncreas, investigaría si tiene una cardiopatía congénita, investigaría si tiene un reflujo gastroesofágico, y solo cuando haya descartado la patología secundaria, recién entonces me atrevería a dejarles corticoide inhalatorio. Porque no es habitual que a los 6 meses tengamos un paciente con una sibilancia transitoria que tenga 4 cuadros obstructivos a los 6 meses. Ahora, el uso de corticoides inhalatorios en los lactantes debe ser a dosis baja. Si es budesonida, 200 microgramos 2 veces al día, o sea, máximo 400 microgramos. Y si es fluticasona, que también algunos servicios tenemos fluticasona, se podría usar la de 50 microgramos 2 veces al día. Siguiente pregunta, con respecto a la flora bronquial en niños que utilicen antibióticos, ¿es recomendado indicar probióticos? Si es así, ¿cuáles? No. Los probióticos que constamos tienen efecto a nivel intestinal. No hay ningún probiótico que tenga efecto a nivel de la flora bronquial. Como yo les comentaba, son bacterias que normalmente no se aislaban y que recién, no sé, harán unos 8 años quizás, o unos 7 años, médicos de Dinamarca han empezado a describir esta flora bacteriana gracias ¿cómo se llama? Gracias a los nuevos métodos laboratorios que tenemos, principalmente PCR, y en la medida que ellos los empezaron a describir, efectivamente también en otros países ya se están describiendo. Pero no hay ningún probiótico que tenga utilidad en esto. O sea, nosotros si indicamos antibiótico y le damos un probiótico, podremos, digamos, disminuir la posibilidad que el paciente haga diarrea, pero no va a tener ningún efecto a nivel de la flora bronquial. La siguiente pregunta, ¿qué opina del déficit de vitamina D y su asociación con peor evolución del asma y mayor riesgo de exacerbaciones? Muy buena pregunta, muy actual. La vitamina D también tiene un efecto TH1, o sea, estimularía la inmunidad celular del tipo TH1. En los pacientes que tienen déficit de vitamina D, está demostrado de que los pacientes hacen menos cuadros virales y menos cuadros obstructivos, por lo tanto, si se tratan con vitamina D. El punto es que los pacientes que tienen vitamina D en niveles normales, eso no está aún demostrado. O sea, si nosotros tenemos un paciente un déficit con vitamina D y le damos vitamina D, va a tener una mejor evolución. Si el paciente no tiene déficit de vitamina D y le damos vitamina D, no vamos a lograr modificar su evolución. Siguiente pregunta, su opinión respecto a la situación de aumento de hospitalizaciones por crisis asmática en niños según estudio hecho en el Hospital Roberto del Río. ¿Cuál cree usted serían las causas? Dos causas. Una, que es lo que comentábamos de que hay pacientes con asma intermitente que están haciendo crisis grave y que ellos creen que probablemente si usamos salbutamol mezclado con un corticoide inhalatorio, podría ser, según ellos, según Gina, según Gema, todavía no discutido en Chile, podría ser que por lo tanto el porcentaje de crisis de asma sea menor. Pero claramente esta respuesta debe ser con una sola gran explicación, que es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental está absolutamente demostrado que aumenta las manifestaciones alérgicas y aumenta las crisis de asma y la frecuencia de asma. De hecho, ayer en la tarde tuvimos un webinar latinoamericano organizado por la Asociación Argentina de Alergia, Asma e Inmunología. Fue ayer de 7 a 9 de la noche, no sé si alguno de ustedes tuvo posibilidad de entrar, perdón, a las 7 a las 9 Argentina, 6 a 8 nosotros. A mí me tocó exponer de rinitis alérgica en pediatría, y dentro del panel de expositores también estaba un médico español, el doctor Ignacio Anzotegui, en que la exposición de él fue cómo las alergias han aumentado y cómo ha aumentado el asma por la contaminación ambiental. ¿Cómo actúa la contaminación ambiental? El material particulado 2.5 se sabe que es un potente irritante de la mucosa respiratoria, se pierde la indemnidad del aparato respiratorio con un proceso inflamatorio. Además de eso, es un buen conductor. Generalmente el material particulado 2.5 transmite y lleva
en él antígenos, como por ejemplo ácaros del polvo de habitación, o también virus. Por lo tanto, es un buen movilizador de gérmenes. Y aparte de eso, dentro del material particulado, está demostrado que el dióxido de nitrógeno, que es una de las cosas que se eliminan de la biomasa, al quemar leña o del gas, también produce, ¿cómo se llama? Produce mayor sensibilización. Entonces está claro que la causa más frecuente de asma es la contaminación ambiental y en ese sentido la necesidad de combatirla. Sería la última pregunta la siguiente. ¿Cuál es su opinión con respecto a los estudios de impacto de la educación en el asma necesario de relevar, por supuesto, en atención primaria, especialmente tratamientos no farmacológicos? En todas las enfermedades crónicas está muy demostrado de que la educación del paciente y lograr el autocuidado de él impacta definitivamente en la evolución de la enfermedad. No solo en asma, sino que también en diabetes, en cardiopatías. El hecho de que el paciente conozca su patología y el hecho de que el paciente pueda tomar algunas medidas, no cuando esté en crisis, sino que cuando tenga pérdida de control, es extraordinariamente valiosa. Y yo creo que a nosotros lo que nos falta justamente es la educación. Yo quisiera comentarle de que en Inglaterra hay un programa que se llama de asma de difícil manejo. Y como los ingleses son muy ordenados y evalúan las medidas respecto al tratamiento y al costo de ellos lograron demostrar y están demostrando que en el paciente con un asma de difícil manejo que no se controla adecuadamente con los corticoides, incluyendo los corticoides de acción prolongada, con también los broncohilatadores de acción prolongada, estos pacientes tienen mejor evolución, no con mayores medicamentos, sino que contratando una enfermera. Ellos han demostrado que en estos pacientes el hecho de tener una enfermera que los eduque, que les haga visita a domicilio, tiene mejor evolución que usar gran cantidad de medicamentos. Muchas gracias, doctor Calvo, por su excelente presentación y su aclaración de las preguntas. Dejamos invitados a los participantes de estas cápsulas educativas a la próxima sesión que tenemos agendado el jueves hábil siguiente, que es el 23 de julio, a esta misma hora, en donde reiteraremos la capacitación de manejo clínico COVID en adultos por el doctor Francisco Arancibia. Así que los dejamos a todos cordialmente invitados. Muchas gracias a todos por su conexión y muy buenos días a todos. Patricia, muchas gracias por el rol de moderador y muchas gracias a todos ustedes que tuvieron la paciencia de escucharme. Será hasta cualquier momento. Muchas gracias.